El licenciado Alarcón lo dijo sin rodeos. Tu madre le dejó todo a uno solo de sus hijos, pero antes grabó un mensaje explicando por qué. Mis 4 hermanos se agarraron de la mesa. Yo agarré las llaves de mi coche. Siéntate, Mateo. Mi hermana mayor, Viviana. Nos debes por lo menos esto. No le debo nada a nadie en este cuarto, dije. Le debes a mamá, soltó mi hermano Gael. Después de todo lo que sacrificó por ti. ¿Sacrificó por mí? El licenciado Alarcón levantó la mano. Su madre grabó esto antes de morir. Pidió que los 5 hijos estuvieran presentes. Me miró a mí. Sobre todo tú, Mateo. Me volví a sentar. No por ellos. Por lo que sea que mi madre necesitó decir con tanta urgencia como para planearlo desde su lecho de muerte. Le picó al play. Su voz llenó el cuarto. Delgada, cansada, pero firme. Si están oyendo esto, ya me fui. Qué bueno. Por fin puedo decir la verdad. Mis hermanos cruzaron miradas nerviosas. No fui una buena madre. Sé que todos ustedes creen que sí lo fui. Sé que este pueblo cree que lo fui. Pero necesito que Mateo me escuche decirlo. Mi madre era pediatra. Pasó 30 años cuidando a los hijos de los demás mientras destruía en silencio a uno de los suyos. A mí. Fui su 4.º hijo y su único embarazo no planeado. Nunca me dejó olvidarlo. No con palabras, con números. Cada uno de mis hermanos empezó a recibir $500 de mesada al mes a los 16. Yo no recibí nada. Cuando pregunté por qué, dijo que ellos estaban presupuestados. Yo no. Llevaba los gastos de la casa en una hoja de cálculo llena de colores. A mí me tenía anotado en misceláneos. Viviana tuvo coche a los 17. Gael, campamento de vela. Los gemelos, Hugo y Lalo, se repartieron un viaje de verano a Japón. Mi regalo de 18 años fue una maleta. Vas a necesitar esto más que un reloj, me dijo, entregándomela la mañana después de la graduación. El verdadero daño empezó cuando tenía 15. Encontré un diario en su buró. Cartas que nunca mandó a un terapeuta. Una entrada se titulaba El problema Mateo. Escribió: Le tengo rencor a este niño. Lo veo y veo cada sacrificio que hice. Cada ascenso que dejé pasar. Sé que está mal. No me importa. Más abajo. Los otros me recuerdan a quién elegí ser. Mateo me recuerda quién era yo. Lo que me obligaron a dejar de ser. Algo se quebró dentro de mí ese día. Dejé de cenar con la familia. Empecé a quedarme en la biblioteca hasta que cerraban. Cuando mis calificaciones cayeron de puro 10 a apenas pasar de panzazo, no me preguntó por qué. Le dijo a todos que yo estaba pasando por una etapa y sugirió un internado. Mis hermanos estuvieron de acuerdo, encantados. Me mandaron a una academia militar en Virginia a los 16. La grabación no había terminado. Su voz volvió, más baja. Ya dije lo que tenía que decir de mí. Ahora lo que importa. Lo que dejo, lo dejo así. Mis 4 hermanos se quedaron muy quietos. Mi casa, mis cuentas, el dinero del seguro, todo lo que junté en 30 años de consultorio, se reparte en partes iguales entre Viviana, Gael, Hugo y Lalo. Ellos estaban presupuestados. Siempre lo estuvieron. Gael soltó el aire de golpe. Vi la mano de Viviana aflojarse sobre la mesa, los dedos que un minuto antes la apretaban como garras. Los gemelos se buscaron con la mirada y por poco sonríen. Para Mateo dejo la maleta, la misma que le di a los 18, y una carta. El licenciado sabe cuál es. La grabación se cortó ahí. El cuarto se quedó en silencio. Solo se oía el aire acondicionado y la respiración de alguien atrás de mí. Esperé sentir algo. La verdad es que no sentí casi nada. Llevaba 20 años sin esperar nada de esa mujer, y ella acababa de confirmarme desde el otro lado que tenía razón en no esperarlo. El licenciado Alarcón abrió un cajón y sacó la maleta. La puso sobre la mesa, frente a mí. Era la misma, el mismo color, la misma rueda chueca que nunca quiso girar derecho. La había arrastrado por 3 estados y la había guardado 15 años sin saber bien para qué. Encima puso un sobre cerrado, con mi nombre escrito de su puño y letra. Espera. Gael se inclinó hacia el licenciado. Tú nos hiciste creer que le había dejado todo a uno solo de sus hijos. Dije que su madre apartó a uno de sus hijos.
contestó Alarcón sin levantar la voz, sin mirarlo. Lo demás lo entendieron como quisieron. Gael se recargó en la silla. El alivio le cambió la cara entera. Atrás, Hugo ya hablaba bajito con Lalo de la casa de la colonia, de cuánto podía sacarse si la vendían rápido. No habían esperado ni a que se enfriara la silla de mamá. Viviana fue la primera en acomodarse el papel de siempre. Se estiró por encima de la mesa y me tocó la mano, esa cosa tibia y falsa que hacía cuando había gente viendo. Mateo, sé que esto es duro. Mamá no estaba bien al final. Si quieres, podemos sentarnos a hablar de cómo reacomodar las cosas, en familia. Reacomodar. Llevaban media hora recordándome lo que le debía a ella, y ahora que tenían todo en la mano querían reacomodar. No hay nada que reacomodar, dije. Quité mi mano de la suya. Jalé el sobre hacia mí. Era grueso, 2 o 3 hojas por lo menos. Me la imaginé escribiéndolo en ese mismo buró donde encontré el diario, midiendo otra vez con cuánto cuidado lastimarme. Hugo se animó. ¿Qué dice? No sé. ¿No la vas a abrir? Miré el sobre. 20 años atrás habría roto ese papel ahí mismo, con las manos temblando, buscando una sola línea donde dijera que me quería. Una. Habría aguantado todo lo demás por una sola línea. Ya no. No aquí, dije. Porque si la abría enfrente de ellos, le estaría dando exactamente lo que buscó hasta el último día, mi cara esperando algo de ella. Eso no se los iba a dar, ni a ella. Me levanté. La silla rechinó contra el piso y el ruido cortó el cuarto. ¿Te vas? Viviana se paró también. Mateo, somos tu familia. Lo de mamá fue cosa de mamá, no nuestra. Nosotros nunca te tratamos mal. Me quedé mirándola. 38 años tenía yo, y hasta ese momento entendí que ni siquiera valía la pena contestarle eso. Quédense con todo, dije. En serio, cada peso. Tomé la maleta del asa. La rueda chueca pegó contra la pata de la mesa, igual que siempre. Pesaba lo mismo que aquella mañana después de la graduación, cuando me la puso en las manos sin mirarme a los ojos. Vacía. Igual de vacía que entonces. El licenciado Alarcón me alcanzó en la puerta y me extendió la mano. Fue el único en ese cuarto que lo hizo. Su madre dejó instrucciones de entregarle la carta, aunque usted no aceptara nada más, dijo en voz baja. Tómese su tiempo. Salí. El pasillo del despacho olía a café quemado y a alfombra vieja. Bajé en el elevador solo, con la maleta entre los pies y el sobre apretado en la mano. Afuera me esperaba mi coche. Las llaves seguían en mi bolsillo, las mismas que agarré cuando creí que iba a salir de esa junta sin escuchar una palabra. Subí, eché la maleta atrás y dejé el sobre en el asiento del copiloto. Lo miré un rato largo, con el motor apagado y el estacionamiento vacío. Tenía una junta de obra a las 4 de la tarde. Un edificio a medio levantar que entregar el viernes. Una vida que armé yo solo, ladrillo por ladrillo, en el mismo estado al que ella me mandó para deshacerse de mí. Nada de eso llevaba su apellido, ni su dinero, ni su permiso. Arranqué sin abrir el sobre. Ella había tardado 30 años en decidirse a escribirme. Yo podía tardar lo que se me diera la gana en leerla. Llegué a la obra a las 4 en punto. 20 pisos de varilla y concreto en pleno centro, con mi nombre en el casco y en el contrato. Nadie me preguntó por qué traía la cara dura. En 14 años, mis muchachos aprendieron a leerme. Cuando llego callado, se trabaja y no se pregunta. Ingeniero. Rubén, mi maestro de obra, me alcanzó con los planos bajo el brazo. El de la inmobiliaria quiere recorrer el piso 12 antes del viernes. Dice que si entregamos a tiempo, nos da la torre de junto. Que venga el jueves a las 9 y que lo vea terminado, no a medias. Rubén se fue a gritarles a los de arriba. Me quedé parado en medio del polvo, oyendo los taladros, y por primera vez en todo el día respiré completo. Esto lo hice yo, sin un peso de ella, sin un peso de nadie. A los 16 llegué a esa academia en Virginia muerto de miedo, con la maleta que ella me dio y nada más adentro que 3 camisas. El primer mes lloré sin ruido en las regaderas para que no me oyeran. El segundo mes reprobé una inspección y un instructor, el sargento Holt, me apartó del grupo. ¿Tú crees que estás aquí porque no sirves?, me dijo en su español cortado. Estás aquí porque alguien no te quiso.
Son dos cosas distintas, muchacho. La segunda no es tu culpa. La primera la decides tú. Nadie me había hablado así. En mi casa yo era una columna de gastos en una hoja de cálculo. Ahí, por primera vez, alguien me exigía porque pensaba que yo podía dar más. Me levantaba a las 5. Aprendí a tender una cama tan tensa que rebotaba una moneda, a terminar lo que empezaba aunque me temblaran las piernas. Salí a los 18 con dos cosas: una beca para estudiar ingeniería civil y la certeza de que no iba a regresar a pedir nada. Trabajé de peón mientras estudiaba. Cargué bultos de cemento, mezclé a mano, dormí en cuartos rentados que olían a humedad. A los 28 firmé mi primer contrato chico, una bodega. A los 32 abrí mi constructora con 2 empleados y una camioneta de segunda. Hoy tengo 38 y cada quincena de mi nómina comen 60 familias. Ninguna lleva mi apellido y a todas las respeto más que al que me tocó de sangre. Esa noche llegué a mi casa pasadas las 9. No es la más grande de la cuadra, pero es mía, pagada, con un limonero que sembré yo en el patio. Lucía me esperaba con la cena tapada en la mesa. «¿Cómo te fue con lo del testamento?», preguntó sirviéndome. Le conté todo: la grabación, la maleta, la carta que seguía sin abrir en la guantera del coche. «¿Y no te dejó nada más?». Se le endureció la voz. Lucía creció pegada a su abuela, querida hasta el cansancio. Lo que yo le contaba de mi familia nunca le entró del todo. «Me dejó la misma maleta vacía de hace 20 años», dije. «Es lo más honesto que hizo conmigo». Se sentó a mi lado y me apretó la mano. No me dijo «pobrecito», no me tuvo lástima. Eso es lo que más le agradezco. Solo preguntó: «¿Vas a leer la carta?». «No sé, no tienes que decidirlo hoy». Recogió mi plato vacío y se detuvo un momento detrás de mi silla, con la mano en mi hombro. «Lo único que te pido es que no la leas solo. Cuando estés listo, la abrimos los dos». Asentí, aunque los dos sabíamos que esa era una promesa que yo no pensaba cumplir. La carta se quedó en la guantera 3 días. Cada mañana la veía al subir al coche y cada mañana cerraba la portezuela sin tocarla. Al cuarto día me llamó Viviana. Le contesté solo porque pensé que algo le había pasado a mi padre, que ya casi no se levantaba. «Mateo, qué bueno que contestas». La voz de miel, la misma de siempre cuando quería algo. «Oye, estamos vaciando la casa de mamá y es un desastre. Pensé que tú, que andas en eso de la construcción, a lo mejor tienes una camioneta o conoces a alguien para movernos las cosas pesadas el sábado». Ahí estaba. En su cabeza, yo seguía siendo el obrero, el del internado, el que cargaba cosas para otros y seguro tenía el sábado libre. «Estoy ocupado el sábado», dije. «Ay, Mateo, ni que tuvieras tanto que hacer». Se rió. «Es la casa de tu mamá. Lo menos que puedes hacer es venir a cargar». «Tengo trabajo». Hubo un silencio. Cuando volvió a hablar, la miel se le había acabado. «¿Sabes qué? Mamá tenía razón en lo que decía de ti. Uno trata de incluirte y tú siempre con tu drama y tu resentimiento». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. 20 años antes, esa llamada me habría arruinado la semana entera. Me habría pasado 3 noches dándole vueltas, buscando qué hice mal, cómo arreglarlo. Ahora no me dio nada. Casi me dio risa. No sabían, ninguno de ellos sabía que yo no necesitaba su herencia, ni su casa, ni mi sábado. No sabían que el hermano al que mandaron a Virginia para quitárselo de encima dormía tranquilo en una casa pagada mientras ellos se peleaban por repartirse lo que les soltó su mamá. Para ellos yo seguía atorado en los 16 años, esperando en la banqueta a que alguien me recogiera. Y por ahora prefería que siguieran creyéndolo. Esa noche, antes de dormir, Lucía me preguntó otra vez por la carta. «Mañana la saco de la guantera», dije. «Pero no la abro todavía». Lo que no le dije fue que tenía miedo. No de lo que mi madre hubiera escrito, de lo que yo pudiera sentir al leerlo. Me costó 20 años dejar de esperar algo de esa mujer. No iba a permitir que un sobre cerrado me regresara a los 15, a la biblioteca, al niño que se quedaba hasta que apagaban las luces con tal de no llegar a una casa donde estaba de más. Apagué la lámpara. Lucía se durmió pegada a mi espalda. Yo me quedé viendo el techo, pensando en la maleta vacía y en por qué, después de tanto, todavía la había guardado. No volví a saber de Viviana en 2 semanas.
De los demás me enteraba por mi padre, que me llamaba los domingos desde su recámara, con la voz cada vez más delgada. Era el único de esa casa con el que todavía hablaba, y solo porque él nunca me pidió nada. «Tus hermanos ya empezaron a gastar», me dijo un domingo. Hugo y Lalo se compraron cada uno una troca del año. Iguales, no más que una roja y una negra. Las estacionaron afuera de la casa como si fueran trofeos. «Es su dinero», dije. Gael metió todo en un negocio de un compadre. Unos departamentos que van a levantar en la playa. Le prometieron que en un año duplica lo que puso. Mi padre tosió largo. «Yo de eso no sé. Pero tú sí. ¿Eso se duplica en un año?» «No», dije. «Eso no se duplica nunca cuando te lo promete un compadre y te pide el dinero por adelantado». Se quedó callado del otro lado. «Eso mismo le dije yo. No me hizo caso. A ti tampoco te haría caso». Viviana fue la que más rápido se gastó lo suyo. Agarró la casa de mamá, la que les tocó repartirse, y decidió que la iba a remodelar entera para venderla al doble. Tiró cocina, pisos, baños. Contrató a gente que no conocía. A la mitad de la obra se le acabó el dinero y la casa quedó destripada, con los cables de fuera y sin un solo cuarto donde dormir. Eso me lo contó Lalo, que me marcó un martes en la noche, borracho, riéndose de su hermana. «Está bien pendeja, Mateo». Tiró el dinero a la basura. Se reía solo. «Oye, ¿y tú? ¿En qué andas? Nunca nos cuentas nada». «En lo mío», dije, y colgué. Pasé una vez por esa calle sin querer, rumbo a un proveedor. La casa donde crecí estaba con las ventanas tapiadas con plástico negro y un contenedor de escombro afuera, lleno hasta el tope. Pedazos de la cocina, azulejo roto, una puerta vieja encima de todo. 20 años de la familia perfecta cabían en ese contenedor. No me bajé, solo bajé la velocidad y seguí. Esa pregunta empezó a repetirse. Primero Lalo, luego Hugo, con el mismo tonito casual. «¿Y tú a qué te dedicas ahora, hermano? ¿Sigues en la construcción?» Como quien no quiere la cosa, midiendo. Yo contestaba lo mínimo, no por misterio, porque no les debía ni una palabra de más. La cosa cambió un jueves en la obra. El compadre de Gael, el de los departamentos de la playa, resultó ser un proveedor de cimbra que le había vendido material a media ciudad. Llegó a tocarme la puerta de la oficina para ofrecerme producto, sin saber quién era yo. Cuando vio mi nombre completo en el escritorio, en el rótulo, en el casco colgado en la pared, se le borró la sonrisa de vendedor. «Oiga, ingeniero, ¿usted no es pariente de un Gael que anda metido conmigo en lo de la playa?» «Es mi hermano», dije. El hombre se rió, incómodo. «No me diga. Él me contó que tenía un hermano albañil. Nunca me dijo que el hermano era el dueño de todo esto». «Albañil. Así me tenían guardado en la cabeza, 20 años después. No lo corregí, pero supe que para el fin de semana toda la familia iba a saber la verdad, porque la gente como Gael no aguanta una noticia así sin repartirla. No me equivoqué. Esa noche se lo conté a Lucía mientras lavábamos los platos. Se quedó con un vaso en la mano, sin enjuagarlo. «Entonces, ahora que saben que tienes, te van a buscar», dijo. «Ya empezaron». «¿Y qué vas a hacer?» «Nada. Dejarlos venir, que cada uno enseñe para qué vino». Lucía dejó el vaso en el escurridor y me miró. «Ten cuidado. La gente que no te quiso cuando no tenías nada, no aprende a quererte cuando tienes. Nada más aprende a tener hambre». Me quedé pensando en eso un buen rato. El sábado me llamó Gael. La voz se le había vuelto suave, casi cariñosa, una voz que no le oía desde que éramos niños y me usaba para que le hiciera la tarea. «Hermano, oye, qué calladito te lo tenías. Me dicen que te va muy bien, que tienes tu constructora, tus obras grandes». «Me va bien», dije. «Pues qué orgullo, en serio. Mira, deberíamos juntarnos, toda la familia. Ya pasó lo de mamá, ya estamos más tranquilos. Sería bueno vernos sin pleito, ¿no crees?» «Como antes». «Como antes». No hubo un antes, pero no se lo dije. «A lo mejor», contesté. «Ándale, y oye, ya en confianza». Bajó la voz. «Si algún día quieres invertir en algo seguro,
Lo de la playa todavía tiene lugar para un socio fuerte. Tú que sabes de construcción, le verías el potencial. Ahí estaba, 20 años sin buscarme, y ahora, con el dinero de mamá derritiéndose entre las manos, de repente yo era hermano, era orgullo, era socio fuerte. Gael, dije, esos departamentos no se van a construir. Tu compadre no tiene permiso de obra en esa zona. Lo busqué. Es zona federal. Silencio. ¿Cómo sabes eso? Porque es mi trabajo saberlo. Y porque a mí sí me importó averiguarlo antes de meter mi dinero. Colgó sin despedirse. Esa noche, mi padre me llamó otra vez, fuera de su horario de domingo. Apenas podía con la voz. Mateo, quiero decirte algo antes de que sea tarde. Respiró con trabajo. Tu mamá, antes de morir, me agarró la mano una noche. Estaba lúcida, me dijo, en la carta que le dejo a Mateo está la verdad, toda. Que no me la perdone si no quiere, pero que la lea. Apreté el teléfono. ¿Tú sabes qué dice? Pregunté. No, nunca me la enseñó. Pero la vi escribirla muchas noches, rompía hojas y volvía a empezar. Nunca la vi así por nada en 30 años. Tosió. Léela, hijo, aunque sea para cerrar la puerta, pero léela. Cuando colgué, bajé al coche en pijama, descalzo sobre el cemento frío del patio. Abrí la guantera. El sobre seguía ahí, con mi nombre en su letra apretada. Lo saqué. Lo sostuve un rato largo bajo la luz del foco del porche. No lo abrí esa noche, pero por primera vez en 3 semanas, lo metí a la casa. Esperé a que Lucía se durmiera. Sé que le prometí abrirla con ella, pero hay cosas que uno tiene que cargar solo primero, antes de dejar que alguien más las vea. Me senté en la cocina, con el sobre y un vaso de agua que no toqué. Afuera no se oía nada, nada más el refrigerador y un perro ladrando lejos. Rompí el sobre por la orilla. Eran 3 hojas, escritas de los 2 lados, con su letra apretada que se iba ladeando hacia el final, como cuando se cansaba. Decía así: Mateo, si estás leyendo esto, ya hice todas las cuentas que tenía que hacer, y ninguna me salió a favor. No te voy a pedir perdón. No tengo derecho, y tú no me lo vas a dar, y harías bien. Te voy a decir la verdad, que es lo único que me queda para darte, ya que en vida no te di nada más. Te mentí toda tu vida con una mentira cómoda, que no te quería porque no te había planeado. Eso era falso. La verdad es más fea. Yo iba a hacer otra cosa antes de ustedes. Tenía planes que no le conté a nadie. Cuando me embaracé de Viviana los guardé en un cajón y me dije que era un sacrificio noble. Lo repetí tantas veces que me lo creí. Con cada hijo lo volví a guardar y me fui haciendo más dura, más santa, más mártir. Para cuando llegaste tú, yo ya era una mujer enojada con su propia vida, y tú tuviste la mala suerte de nacer al último, cuando ya no me quedaba paciencia ni para fingir. Pero esa no es la parte fea. La parte fea es esta. De mis 5 hijos, tú fuiste el único que se pareció a la mujer que yo iba a ser. Terco. Solo. Capaz de pararte sin que nadie te empujara. Los otros me necesitaban, y eso me hacía sentir importante. Tú no. Desde chico no me necesitaste para nada, y en vez de estar orgullosa, te lo cobré. Todos los días. Te mandé al internado porque ya no soportaba verte. No fue por odio, Mateo. Fue por envidia. Tú a los 16 tenías la libertad que yo entregué a los 22 y nunca recuperé. Me dolía en el cuerpo verte cruzar la puerta sin voltear. Sabía que allá ibas a sobrevivir. Lo sabía. Por eso te mandé lejos, porque eras el único que no se iba a quebrar, y yo en ese entonces necesitaba quebrar a alguien para no quebrarme yo. He sabido de ti todos estos años. Sé de tu constructora. Sé que te casaste. Pasé una vez en el coche por una de tus obras y vi tu nombre en la barda, grande, con letras blancas. Me estacioné a media cuadra y lloré como no lloré en ningún velorio. No de tristeza, de coraje, de que lo lograste sin mí, a pesar de mí, y de que yo no tenía cara para bajarme y decirte que te había visto. A los otros les dejé el dinero porque a los otros el dinero los va a hundir, y yo ya no voy a estar para verlo, pero tú y yo sabemos que va a pasar. A ti te dejé la maleta porque es lo único honesto que tengo. El día que te la di iba vacía, y así te eché al mundo. Vacío.
Y aún así lo llenaste tú solo. Esa maleta es la única medalla que te puedo dejar, porque es la prueba de que no me debes nada. No me perdones. Nada más deja de cargarme. Tu madre. Dejé las hojas sobre la mesa. Me di cuenta de que tenía la quijada apretada hasta doler y las manos heladas. Leí la última línea otra vez. Deja de cargarme. Esperé sentir el alivio que uno cree que llega con la verdad. No llegó. Lo que llegó fue una rabia vieja, de hace 20 años, que yo creía enterrada. Rabia de que hubiera necesitado morirse para escribir lo que me pudo haber dicho en una sola cena. Cuando yo tenía 15 y me quedaba en la biblioteca con tal de no llegar a la casa, ella sabía todo esto. Lo sabía, y me dejó creer que el del problema era yo. Me paré. Tomé agua. Caminé por la cocina a oscuras, descalzo, con las manos todavía temblando. Quise romper algo, y no rompí nada. Y luego, despacio, el coraje se fue bajando, porque entendí algo que ella no alcanzó a entender ni muerta. El día que me mandó a Virginia para deshacerse de mí, me salvó. No como ella creía. Me salvó de quedarme. Me salvó de terminar como mis hermanos, esperando a los 38 años a que mamá soltara dinero. La envidia de esa mujer me construyó. Su rechazo fue lo único que me heredó que sirvió para algo. No lloré por ella. Eso lo tengo claro. Si se me salió algo esa noche, sentado solo en la cocina con la cara entre las manos, fue por el niño de 15 años que se quedaba en la biblioteca hasta que apagaban las luces. Por ese sí. Ese niño merecía que alguien le dijera a tiempo lo que el sargento Holt me dijo a los 16. Que no te quieran no es lo mismo que no servir. 20 años tardé en separar esas dos cosas. Mi madre las sabía separadas desde el principio, y aún así me dejó confundirlas a propósito. Guardé las 3 hojas otra vez en el sobre. No las rompí. Las metí en un cajón de la cocina, hasta el fondo. Cuando subí, Lucía estaba despierta, con la lámpara prendida. Vio el sobre abierto en mi mano y no me preguntó qué decía. Nada más se hizo a un lado en la cama y me destapó el lugar. ¿Estás bien?, dijo. Voy a estarlo, contesté. Me acosté. Ella me pasó el brazo por encima, como hace cuando sabe que algo me pesa, pero ya no me va a preguntar más. Sentí su respiración pareja en la nuca, y poco a poco, las manos dejaron de temblarme. ¿Qué vas a hacer con la carta?, preguntó al rato, bajito. Nada, ya hizo lo que tenía que hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, al decirlo, sentí que era cierto. Lo que no sabía esa noche era que mi madre tenía razón en una cosa. El dinero ya estaba hundiendo a los demás, y que en menos de un mes, la primera en venir a tocar mi puerta para que la salvara iba a ser Viviana. Viviana llegó a mi oficina un martes a media mañana sin avisar. La recepcionista me marcó al interno. Ingeniero, hay una señora que dice que es su hermana. Por el tono supe que Viviana ya le había hablado feo. La dejé esperar 20 minutos, no por venganza. Estaba en una llamada con el de la inmobiliaria, y no la iba a cortar por ella. Cuando entró, traía unos lentes oscuros que no se quitó, y una bolsa de marca que ya se veía cansada. Miró la oficina, los planos en la pared, las maquetas, la foto de la torre terminada. Vi cómo le costó acomodar lo que estaba viendo con el hermano albañil que tenía guardado en la cabeza. No sabía qué era. Todo esto, dijo. Siéntate. Se sentó. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, ya no traía la voz de miel ni la filosa. Traía una que no le conocía. Cansada. Perdí la casa, Mateo. La de mamá. No se vende como está, y para terminarla necesito más de lo que me quedó. El banco no me presta. Mi marido. Se detuvo. Mi marido se fue hace 2 semanas. Dice que se cansó, que tiré lo de mamá en una casa que ni siquiera es nuestra. No dije nada. Esperé. Necesito que me prestes, o que me compres la casa. Tú que sabes de esto. Lo que sea. Te lo pago, te lo juro. Eres el único de la familia que tiene con qué. Me quedé viéndola un rato. Y lo que vi no fue a mi hermana. Vi a mi madre. La misma manera de pedir como si le debieran. La misma certeza de que alguien tenía la obligación de sacarla del pozo que ella misma cavó. ¿Sabes a quién acabas de sonar igualita?, dije. No empieces. A mamá. Se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados.
No me compares con ella. Entonces no hagas lo que ella hacía. No vengas a cobrarme un cariño que nunca me diste. Yo no te hice nada, Mateo. Lo de mamá fue cosa de mamá. Ya estabas grande cuando me mandaron a Virginia. Eras la mayor. Sabías lo que pasaba en esa casa. Viste la hoja de cálculo donde yo era misceláneos. ¿Te acuerdas de la maleta? Hablé sin subir la voz, que es como duele más. No me hiciste nada, es cierto. Ese fue exactamente el problema. Todos vieron y nadie movió un dedo. Y ahora que se te acabó lo que a mí nunca me tocó, la primera puerta que vienes a tocar es la mía. Se le llenaron los ojos. ¿Entonces me vas a dejar en la calle? ¿Esa es tu venganza? No quiero venganza, dije. Y era verdad. La venganza me la habría comido viva si me hubiera quedado esperando que mamá cambiara. Pero me fui. Esa fue mi suerte. Me levanté, di la vuelta al escritorio y me senté en la orilla frente a ella sin nada de por medio. No te voy a prestar, Viviana. Y no es porque no tenga, es porque sé cómo termina eso. Te presto, no me pagas, te vuelves a hundir, y en 6 meses estás otra vez aquí, pero ahora enojada conmigo porque no te presté más. Lo he visto, no contigo, con la vida. Entonces, ¿para qué me dejaste pasar? Para decirte la verdad, que es lo único que sirve. A mí nadie me rescató. Tenía 16 años, una maleta vacía y un país que no era el mío. Nadie vino por mí. Señalé la ventana, la obra, las grúas moviéndose despacio contra el cielo. Y mira, lo mejor que me pasó en la vida fue que nadie viniera. Me obligó a venir yo por mí. Viviana se tapó la cara con las manos y lloró. No el llanto bonito de las cenas. Un llanto feo, de mocos, de mujer de más de 40 que se quedó sin red y se dio cuenta tarde. No sé hacer nada, Mateo, dijo entre las manos. Nunca trabajé. Mamá me dio todo. Me casé. Tuve mi casa. No sé empezar de cero. No a esta edad. Y ahí, por primera vez, sentí algo por ella que no era rencor, porque entendí que mamá también la había arruinado a ella, nada más que al revés. A mí me dejó sin nada y eso me hizo. A ella le dio todo, y eso la dejó sin piso. Las dos éramos heridas de la misma mujer. La mía ya cerró. La de ella apenas se estaba abriendo. Tengo una vacante en control de obra, dije. De entrada hasta abajo. Llevar bitácoras, anotar entradas de material, aguantar el sol y a los proveedores. Paga poco al principio. Horario completo. Si llegas tarde 2 veces, te corro como a cualquiera. Por ser mi hermana no te voy a aguantar lo que no le aguanto a nadie. Bajó las manos. Me miró como si no entendiera el idioma. ¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿De peón de oficina? Te estoy ofreciendo lo único que no se te puede gastar ni acabar. El dinero te lo tiras en 1 año. Esto lo cargas tú y nadie te lo quita, pero lo cargas tú sola. Yo no te voy a empujar. ¿Y si no puedo? Dijo, con un hilo de voz. Entonces no podrás. Pero vas a saber que lo intentaste tú, no que alguien te tuvo cargada como bulto. Eso cambia cómo te ves en el espejo. Te lo digo por experiencia. Se quedó callada mucho rato. Le vi la pelea en la cara, el orgullo de mamá de un lado, el pozo del otro. Lo voy a pensar, dijo al fin, y se paró. Piénsalo rápido. La vacante no te la guardo. Caminó a la puerta, igual de callada que se fueron siempre todos de mí. Pero antes de salir se detuvo, sin voltear. Mateo, mamá, ¿te dejó algo en esa carta? Me dejó la verdad, dije, que es más de lo que les dejó a ustedes con todo el dinero. Salió. Me quedé sentado en la orilla del escritorio, viendo la obra por la ventana. No sabía si iba a volver. Una parte de mí, la del niño de 15, todavía esperaba un poco que sí. La otra, la que levantó todo esto ladrillo por ladrillo, ya sabía que daba igual. Yo no necesitaba que volviera. Por primera vez en la vida, era ella la que me necesitaba a mí. Pasó casi 1 año, porque las cosas no terminan el día que uno cierra una puerta. Terminan despacio. Gael perdió todo en lo de la playa. Los departamentos nunca se levantaron. Era zona federal, como le advertí. El compadre desapareció con los anticipos de medio pueblo. Gael ahora renta un cuarto y maneja para una aplicación.
Una vez me marcó a las 2 de la mañana, tomado a echarme la culpa por no haberlo asesorado bien cuando éramos socios. Nunca fuimos socios. No le contesté la segunda llamada. Hugo y Lalo vendieron las trocas a la mitad de lo que las pagaron. El dinero de los viajes y las fiestas se fue como se va el agua en la arena. Hoy viven juntos otra vez. Los dos, como cuando eran morros. Nada más que ahora pasados de los 40 y sin la mesada de mamá que los sostuvo toda la vida sin que se dieran cuenta. Mi padre murió en marzo. Alcancé a estar. Le agarré la mano igual que él me contó que le agarró la mano a ella la última noche. No me pidió perdón con discursos. Los hombres como él no saben hacer eso. Nada más me dijo, con el último hilo de voz, hiciste bien en irte. Yo no tuve el valor de mandarte ni el de quedarme de tu lado. Tú sí lo tuviste. Fue suficiente. A él sí lo enterré sin rabia. En el funeral vi a mis hermanos juntos por última vez. Hugo y Lalo de traje prestado, demasiado grande para los dos. Gael con los ojos rojos. No supe si de tristeza o de cruda. Se me acercaron los tres a la vez, con esa cara de cuando van a pedir algo. Hermano, ahora que papá ya no está, deberíamos sentarnos a ver bien lo de la herencia. Tú que estás bien parado, a lo mejor podrías. No los dejé terminar. Acabamos de enterrar a nuestro padre, dije. Hoy no se habla de dinero. Me di la vuelta. Ninguno me siguió. Ya sabían que conmigo esa puerta llevaba años cerrada. Y Viviana llegó a la obra el lunes siguiente de aquella plática, a las 6:30 de la mañana, con unos tenis nuevos que se le iban a echar a perder en una semana y una libreta sin estrenar bajo el brazo. Rubén me preguntó quién era. Personal nuevo de control, le dije. Trátala como a cualquiera. Si falla, me avisas. Falló las primeras semanas. Llegó tarde una vez y le descontué el día delante de todos, sin hacerle cara especial. Pensé que esa tarde renunciaba. No renunció. Al día siguiente llegó 20 minutos antes que yo. No nos hicimos amigos. No nos abrazamos llorando en el estacionamiento. Eso era de las telenovelas que ella veía, no de la vida real. Pero a los 8 meses ya llevaba la bitácora de 2 obras sin un solo error, los proveedores la saludaban con respeto, y un día la oí gritarle a un camionero que le quería bajar varilla de menor calibre. Gritarle bien, con números en la mano sin que le temblara la voz. Esa noche, manejando de regreso a la casa, me di cuenta de que iba sonriendo solo. No la perdoné por haberse quedado callada cuando yo me hundía. No se trata de eso. Se trata de que, por primera vez, uno de los que me vio caer estaba aprendiendo a nadar con sus propias manos, sin treparse en las mías. Y eso, no sé bien por qué, me cerró algo por dentro que llevaba 20 años abierto. Un viernes, ya tarde, la encontré sola en la caseta de la obra terminando una bitácora con la linterna del celular, porque ya habían cortado la luz. Le dije que se fuera, que eso esperaba al lunes. Levantó la cara y me contestó. Si lo dejo a medias, el lunes ya no me acuerdo dónde iba. Mejor lo acabo. Me quedé un segundo en la puerta. Era exactamente lo que el sargento Holt me metió a la cabeza a los 16. Terminar lo que empiezas, aunque te tiemblen las piernas. A ella nadie se lo enseñó. Lo estaba aprendiendo sola, a los 40 y tantos. Apaga bien cuando termines, le dije, y me fui sin decirle nada más, porque ella no lo habría aguantado, y yo tampoco. La maleta sigue conmigo. La saqué del closet donde la tenía escondida y le limpié el polvo de 15 años. La rueda chueca sigue chueca, nunca la mandé a arreglar. Le puse una placa de latón, chiquita, que no dice mi nombre ni ningún lema. Dice nada más una fecha, la mañana después de mi graduación, el día que me la entregaron vacía. La tengo en la oficina, arriba del archivero, donde la veo todos los días entre junta y junta. Mis empleados creen que es un adorno. Lucía cree que es terapia. Para mí es otra cosa. Es la prueba de lo que mi madre escribió sin darse cuenta de que me estaba haciendo un favor, que me echó al mundo sin nada, y que todo lo que hay ahora lo levanté yo. A veces pienso en ella, no con rencor, ya no, con una especie de lástima tranquila. Murió enojada con la vida que ella misma escogió, repartiendo dinero que hundió a los que sí quiso y dejándome a mí la única cosa que no se podía gastar, la certeza de que no le debía nada. Era una mujer rota que rompió a casi todos sus hijos. A Viviana la salvó, sin querer, el día que se le acabó el dinero.
A mí me salvó, sin querer, el día que me mandó lejos. Una noche, Lucía me preguntó si no me daba tristeza haber levantado todo esto sin que mi madre lo viera de cerca. Lo pensé un rato. Lo vio, le dije. Se estacionó a media cuadra de una de mis obras y se fue sin bajarse. Esa fue su decisión, no la mía. Lucía me apretó la mano por debajo de la mesa y cambiamos de tema. Hace mucho que dejé de revisar el teléfono esperando una llamada de esa familia. Esa fue la señal de que ya había cerrado la herida. El día que dejó de importarme si sonaba o no. La torre que estábamos terminando ya se entregó, la de junto también. El de la inmobiliaria cumplió su palabra. Las dos llevan mi nombre en la barda, con letras blancas, las mismas que mi madre vio una vez desde su coche y no tuvo el valor de bajarse a tocar. El mes pasado firmé el contrato más grande de mi vida y estrené una camioneta del año, de esas que cuestan más que la herencia entera que les dejó a mis hermanos. No la compré para que nadie me viera. La manejo despacio por la misma avenida del pueblo donde alguna vez fui un renglón de misceláneos en una hoja de cálculo. No lo hago por revancha. Lo hago porque por fin sé exactamente cuánto valgo y ya no necesito que nadie me lo firme.